Punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche. Oh Dios, creador y redentor de todos los fieles, concede las almas de tus siervos y siervas detenidas en el purgatorio la libertad completa de sus penas. Llévalas, Señor, al eterno descanso de la gloria. Y ya que nos has mandado amarnos unos a otros, y tú mismo has formado los lazos de la sangre y de una santa amistad, permite que especialmente te ruegue por las almas de mis padres, hermanos, parientes, amigos, bienhechores, y todos aquellos que desde el fuego de la expiación reclaman una súplica en su favor. Oh Jesús, que has derramado tu sangre y dado tu vida por almas, ten piedad de las almas del purgatorio. Y así estamos llegando, estamos comenzando. Esto ya es el horror de la noche, en esta noche, y gracias por estarnos acompañando. Y tengo llamada telefónica. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Me decía que tiene bastantes historias para compartir, así que el programa el día de hoy es suyo. Sí, tenemos la primerita, es de una historia que me pasó por allá del rancho del Malacate. Malacate, ajá. Yo estaba pequeño, tendré como unos 10, 12 años. Sí. Y veníamos de un baile, yo y mis hermanos, dos hermanas y mi cuñado y mi cuñada. Y haga de cuenta que veníamos y, ¿sabes? Y cuando se ve los papás se llaman que los pachones. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pues ahí en ese camino de carretería hacia una curvita y le decíamos nosotros la curva del Humberto, porque ahí se aparece también un muerto. Entonces ya veníamos nosotros por ahí como 10:30, 11 de la noche, del Malacate acá al rancho, se llamaba Rancho Asturias, ya se llama Fraccionamiento Asturias. Bueno, haga de cuenta que ya dice mi cuñada lo que viene atrás, ¿no? Pues vimos como un caballo prieto o así, pero venía más o menos caminando como damos de cuenta como de 1 metro de la tierra hacia arriba, pero no sería el cascajo ya. Pues sí, que esa figura nos siguió hasta como unos 4 o 5 kilómetros al llegar al rancho de acá de Asturias donde vivíamos. Entonces cruza el camino de donde pasaban los aguamiles a burro, a la aguamiles que era Aguascalientes. Y ya cuando hizo allí, pues nosotros ya de cuenta que levantamos penas a la cosa así, ya como cuero viejo, pero nunca se asustó. Lo quedábamos más o menos retirado como de unos 15 o 20 metros de retirado de nosotros, pero nosotros los estamos con sombreros, ¿no? Pues ya ven que nos dan incluso los sombreros. Pues no, ni siquiera se movían, ni siquiera el cascajo que caminara. Y le digo, y pues sí, ya llegamos a la casa, mis hermanos se fueron para su casa, y mi hermana igual, y nosotros allá, y ya llegamos y le platicaba a mi mamá. Dijo, no, pues se les quita la mano y andar por ahí en los bailes en la noche. Dijo, ya no era cosa mala. Y ya desde allí, pues ya dejamos de andar por allá en esos ranchos. Nos asustamos mucho, nos dio un escalofrío muy feo, oiga. Oiga, una pregunta, dice, nos estuvo siguiendo como por 4 kilómetros, más o menos, ¿a qué distancia lo seguía, de qué tan lejos o cerca estaba de ustedes? Como de unos 15 o 20 metros atrás de nosotros. Atrás, y no se les despegó. No se nos despegaba, ya hasta ahí donde le digo que hizo cruzar el camino de donde veníamos y donde pasaban los aguamieleros. Ya llegamos para atrás y ya no vimos nada, oiga. Ajá. ¿Y cómo ve? Sí. Esa es mi primera historia. Y ahora contar para... Bueno, tengo varios, pero... Adelante. Me acuerdo bien. Sí, adelante. También veníamos de un baile ahí en el casino de la feria. Ajá. Veníamos, pues éramos 3 parejas, era mi cuñado y un primo hermano de mi cuñado y una hermana mía, 2 hermanas mías y otra muchacha. Y allí un día se cruzan López Mateos y José María Chávez. Pues veníamos, ¿qué sería? Como más o menos como a las 1 o 2 de la mañana, cuando se acabó el baile.
veníamos caminando bien a gusto, y ya andamos a ver para atrás y dice mi cuñado, ¿quién viene atrás? Y haz de cuenta como una persona, como una mujer, como vestida como de novia, y nomás mirábamos que le papaloteaba el velo y el vestido y pero ¿qué será? No, pues sabes, ¿qué será? Ahí ganamos, y pues los vimos siguiendo hasta este lado de la gasolinera de Ávila, y ya cuando nosotros cruzamos que íbamos a bajar, jugamos en el ejido con Caliente. Entonces haga de cuenta que ya llegando a Tecnológico, andamos a ver para atrás, y están unos semáforos ahí que cruzan para rumbo al cerrito, andamos a ver para atrás, y ahí se nos desapareció esa cosa, como Y antes, pues ahí fue un arroyo, lo platicábamos hace días. Sí, le digo, y pues ya hasta ahí nos dejó de seguir esa cosa, y no, más bien nos daba un escalofrío hasta el perno de la casa, es como que nos aspiraba, pero feo, cosa fea. Y ya, bueno, le voy a aventar otra rapidito para que darle caso a la... No se preocupe, el programa es suyo, no se preocupe. Sí, le digo, y luego yo, pues sí, ya ve que yo fui muchos años, desde muy pico, y allí por donde era, no sé si era Motorices, adelantito de Motorices, rumbo a la 45 Norte. Uh-huh. Yo iba a la 1 de la mañana a recoger gente allí donde era Xerox antes, y se me atravesó una persona, y iba en camioneta a recoger la persona, y llevaba un hijo mío, y que por unos 7 años. Entonces se da cuenta que pues, sí, era la 1 de la mañana, y se me atravesó una persona. Bueno, yo digo que sería una primera persona, porque pues yo todavía me da cuenta que se me atravesó, y pues sí me la llevé, pero yo todavía valiente me paré, y con una lámpara me abajé y alucé en toda la feria de la cartera, y no se vio nada, y hasta el siguiente día que iba en la mañana a llevar a la gente, yo trabajaba allá y le llevaba a la gente, allí en Despenseros. Y ya hasta la mañana que me dije a mi cuñado, sabe que el cuñado le dije anoche que venía con la gente aquí a haceros, y se me hace como aquí una persona de cómo, y ya lo vimos viendo tal vez no miren ni rastros, ni sangre, bueno, nada. Y ya nos vamos fijando y rumbo a Zacatecas, al lado izquierdo, nos vamos fijando y ya está una cruz hasta allá casi una barra donde creo que hacían chicharrones o vendían carne, no sé qué cosa era, y adelantito está la cruz esa, y digo ya no le pasó nada, lo que pasa es que yo creo que se le atravesó el maestro, y pues si yo me fijé en la camioneta, y como se ve un burro, pues no, ni sangre ni nada, oiga. Y pues sí, pues me sentí feo, oiga, ese día también. Sí, pues sí. Y cositas que me han pasado, y pues por lo pronto esas son las únicas 3 que tengo a la mente ya. Luego que me recuerde más, las recuerdo bien para platicárselas de nuevo, ¿cómo ven? Bueno, muy bien. Sí. Ajá. Ya le damos chance a la demás gente que pues, yo me gusta mucho su programa, porque gracias. Desde que era el horror de la medianoche, o terror de medianoche, algo así, yo me la dedicaba tapando las de ellos en los hornos, y lo oíamos mucho, creo que estaba de las 12 a no sé qué hora de la madrugada. Ajá. Y por eso ahí tengo esas historietas ahí, que desde cuando tenía ganas de practicarlas. Muchas gracias, oiga. Ándele, de nada. Y luego, en cuanto me recuerde bien de las que tengo más, bueno, de Marco, para seguírselas diciendo. Muy bien, estamos. Muy bien, gracias. Buenas noches, gracias. Oye, pues ahí está el teléfono una vez más disponible, disponible para ustedes, para que nos acompañen. Saludos a la familia Mares Dueñas, por supuesto. Flavio, hoy te quiero contar lo que nos platicó mi abuelita hace algunos años atrás. Nos comentó que en esos años, cuando ellos eran jóvenes, había una familia. Eran el papá, la mamá, el hijo. Pues el papá falleció de una enfermedad, solamente quedó la mamá y el muchacho. Ya joven, tendría como unos 16 años.
pero era una persona muy fea de modos que la golpeaba. Llegaba borracho, la levantaba que le diera de comer y así la maltrataba. Cuando un día la señora, llorando en el piso porque él la acababa de tumbar, le dijo: pórtate bien porque Dios te va a castigar. Entonces él, burlándose, le dijo a la señora: yo no le tengo miedo a nadie, dijo el chavo y se burló y se fue y se salió a la calle. Aquellos años pues se usaban mucho las carretas, los caballos. Cuando ya venía de andar de parranda, venía borracho, cuando en eso se arma un remolino y se le puso enfrente a él el remolino, diciéndole: ¿tú qué quieres? También para ti tengo. Como si él ya supiera con quién platicaba. Cuando en eso el remolino creció demasiado y lo jaló y se lo llevó para arriba. Él empezaba a gritar que lo ayudaran. Había muchas personas que iban pasando que vieron cómo andaba el viento y que les gritaba: ¡ayúdenme! ¡Ayúdenme! Él quería gritar: ¡ay, Dios mío!, pero no alcanzaba a decir la frase porque, según eso, le encajaban unas uñas. Quería gritar ayudando y no lo dejaban. Tapaban la boca, pues ese remolino se fue. Ya no supieron dónde terminó el remolino, pero para otro día este muchacho lo encontraron moribundo en una esquina, en una sequía que es por donde pasaba el agua con la que regaban las tierras, y él les decía que cada aquel que quería ayuda o que gritaba Dios mío, le encajaban unas uñas en las costillas. Duró como 3 días, a lo que nos contó mi abuela, vivo, pero luego murió porque ya no podía comer, ya no podía dormir y enfermó del susto por lo que le pasó. Ese es el relato que te quería contar hoy, Flavio. Gracias por leerlo y buenas noches. Parece que tengo llamada. Buenas noches. Buenas noches, Flavio, ¿cómo estás? Excelente, gracias por llamar y por esperar. Muchas gracias. Fíjate que el día de hoy quiero platicar un pequeño relato de lo siguiente. Hace algunos 15 años trabajaba en una dependencia de gobierno cuyas oficinas estaban en aquel entonces en la calle Vázquez del Mercado, en un edificio con algunos pisos. Entonces, por la tarde nos pidieron ir a alimentar un programa informático. Total, estuvimos alimentando el programa y luego en una ocasión nos quedamos con una de nuestras supervisoras, de nuestras jefas, un compañero y yo platicando. Para esto, no recuerdo por qué salió el tema, la cuestión paranormal. Uh-huh. Y rematamos con una anécdota de que decía que uno de los antiguos empleados de esa dependencia era muy arraigado a su trabajo, muy entregado al trabajo, e incluso al parecer el último día que vivió fue a trabajar y por la tarde pues tuvo un malestar y ya no regresó al día siguiente. Sí. Entonces no tenía como tal una oficina, sino que trabajaba en un pasillo. Y me lo señaló la directora, la supervisora, a mí no me tocó conocer a esa persona. Así cerramos ese día y unos pocos días después volvimos a ir a alimentar el programa y volvimos a tocar el tema. Estaba yo con la supervisora y entonces ya para salir, cuando estábamos cerrando las oficinas, escuchamos justamente ruido en el lugar que me había señalado, pero ruidos como si hubiera una persona. Nosotros sabemos perfectamente que nos encontrábamos en ese momento solos en las oficinas y no me dijo nada la superior, sino que nada más me jaló de la ropa de un brazo y muy apresuradamente bajó el switch de la puerta, cerró de la pared de la luz, cerró la puerta apresuradamente y me dijo: baja. Bajamos y entonces yo quise comentar el tema, le dije: sí escuchó, y me acuerdo que una vez me dijo: cállate, no quiero hablar de eso, no me digas nada, adiós.
vete a la casa, y ya me fui. Y fíjate que quedó esa situación. Posteriormente ya no nos acompañó hasta la noche, que digamos 8:30 o un poco antes, a alimentar el programa informático. Ya nada más nos entregaban las llaves. Ajá. Y nos quedábamos un compañero y yo, que íbamos a alimentar ese programa, y estábamos ahí trabajando. Mi compañero generalmente se iba un poco antes. Yo lo dejé eso como algo normal, no me daba mayor miedo. Pero resulta que un día terminé como a esta hora, más o menos a las 9 de la noche, bajo el switch, cierro y me retiro. Sin embargo, por me estaba encaminando acá hacia rumbo de Primer Anillo, y ay caray, yo creo que voy a regresar al baño. Regreso, abro la institución, abro ahí las oficinas, prendo el switch, entro a un lugar donde había una pequeña cocineta, un baño muy bonito, muy amplio. Si mal no recuerdo, cerré con llave. Había una puerta de vidrio, esas de cancelería de aluminio, y entro al baño, cierro, y unos minutos después escucho también que en el pasillo andaba una persona. Incluso ahí que entró un poco como que entraron a caminar a la cocineta, y me apuré, fíjate, dije, ya se metieron. Dije, no puede ser, ¿qué hago? Llamo a la policía, grito, aquí no hay un palo para salir a enfrentar a alguien. Total, me quedé yo en silencio, pero me acordé en ese momento también que no escuché que forcejearan la puerta, y tenía la llave puesta, yo traía las llaves conmigo. Entonces, ay caray, pues ya me preocupé un poquito y me quedé callado un par de minutos. Luego ya me animé y salí, y estaba en el tercer piso. Era muy poco probable que alguien entrara por la ventana, que eran las que generalmente sí estaban a lo mejor sin pasador. Me asomo al pasillo, me asomo a los cubículos de vidrio, la llave de la dirección, la puerta de la dirección cerrada, no había nadie. Total, sí me sentí un poco nervioso, y ya lo que hice fue que apagué la luz del baño, apagué la luz de la cocina, y la estoy apagando de atrás hacia adelante. O sea, abrí el pasador de la llave, dejo la luz prendida, la última que había por apagar, meto la llave para que se quede pegada afuera, bajo la luz, corro a la puerta, cierro con llave, e igualmente bajé. Y fue la última vez que me quedé ahí tarde a trabajar, porque sí se escuchaba de repente que una persona deambulaba ahí por las oficinas. Era todo lo que se escuchaba. ¿Cómo es la anécdota? Me hiciste recordar una historia que nos platicaron de unas oficinas que estaban antes en un edificio de apellido Douglas. Ándale, más que cerca. Sí, haz de cuenta, es muy similar la historia, muy similar. Sí, pues. Digo, acá no se regresaron, no nada, pero sí, ya cuando iban a cerrar, alguien salía, alguien aparecía, alguien se veía, volvían a revisar y solo. Pues justo por ahí, ¿cómo ves? Sí, pues sí. Creo que del programa, no sé si de antier o hace algunos 4 días también mencionaste una vivienda cercana. Ajá, en Vázquez del Mercado. Ándale, que tiene un jardín alrededor. No sé si sea la que yo creo, una casa que mucho tiempo ha estado, como quien dice, vacante, que incluso por ahí de repente han llegado personas y creo que ni los paracaidistas aguantan. No te sé decir la verdad, te mentiría si yo te dijera, sí, fíjate que eso está sola. Hace añísimos en las que no paso por esa calle, pero no te sé decir si está o no ocupada. Yo he detectado una que probablemente es la que mencionas. Hay dos con esas características, pero una con mucho mantenimiento, muy bonita, y otra con actualmente poco mantenimiento, pero lo más que he visto que la ocupan es 1 año, y los demás años ha estado sola, porque no veo que alguien le aguante esa vivienda. Es posible que sea esa. Pues sí, no lo dudo.
Bueno, Flavio, pues esa fue mi anécdota y me da mucho gusto saludarte. Buenas noches. Qué amable, gracias, buenas. Hasta luego. Son historias que pues de una o de otra manera se van enlazando, se van entrelazando. Ayer quedó pendiente la historia del hombre, como dijo el señor, ¿no? Se chupó, se secó. Fue la palabra, ya me acordé. Se secó. Quedó pendiente la historia del que era chofer, ayudante de chofer o chofer, y luego le pasa algo en un lugar y se enferma de diabetes. Ahorita la termino, no se me ha olvidado. Petición de luz, claro que sí. Agradezco y déjame ver. Tengo mensajes. Flavio, te escuchamos desde Cihuatanejo de Azueta, Guerrero, familia Pedrosa Viveros. Qué amables. Hasta allá y tan lejos. Oye, tengo una duda. ¿Es cierto que cuando le meten en un espíritu a una persona, a dónde tendríamos que acudir? ¿Es cierto que cuando le meten un espíritu a una persona, a dónde tendríamos que acudir? ¿Estarías hablando como de una posesión? ¿Estamos hablando de un hechizo, un conjuro? No entiendo exactamente la pregunta, para dónde va encaminada. Si fuera, como lo dices, un espíritu, de entrada pensaría yo, pues un exorcismo. Pero como dices, que le meten, o sea, como por acción de alguien, no fue acción propia, como suele pasar en algunas posesiones. Pensaría, si es un espíritu, vuelvo a lo mismo, un sacerdote o un pastor, que son los que tienen esa, digamos, esa preparación. Pensaría yo. Oye, quiero contar un relato. Hace 4 años yo trabajaba en un taller de artesanías cerca de La Luz, El Llano. Es un taller que está a la orilla de una carretera. En una ocasión nos tocó trabajar de noche a un compañero y a mí. Nosotros usamos plantas de luz para poder generar electricidad. Por lo tanto, el acuerdo era que solo trabajaríamos hasta que se terminara la gasolina del generador. Cerca ya de las 12 de la noche, decidimos poner historias de relatos para amenizar la noche. En ese taller se contaba que se aparecía una persona que hace algunos años dejaron el cadáver a las puertas de ahí del taller. En un momento de verlas empecé a invocar a la presencia que decía rondaba. Yo le hablaba en una forma burlesca, que se apareciera, que nos hiciera compañía y mínimo que nos ayudara con el trabajo. Así estuve aproximadamente como 2 horas, burlándome y pidiendo que se apareciera, cuando de la nada se apagó el generador. En eso decidimos dejar a un lado el trabajo e irnos a dormir. En el camino al dormitorio empezaron a ladrar unos perros y yo, jugando, hice un comentario. Ya viene por nosotros. Cuando entramos ahí al dormitorio y al querer cerrar la puerta, cuando volteo hacia afuera estaba la entidad parada justo frente a mí. No me digas. Se escuchó una especie de lamento. Yo, la verdad, lo que hice fue taparme la cara mientras los perros ladraban y aullando caminaban alejándose, llevándose a esa entidad. Días después lo volvieron a ver, pero ya no se acercaba. Solamente lo vieron de lejos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Una pregunta. ¿La luz al final del túnel es buena o mala, según tu opinión? Lo pregunto porque he escuchado que hablan de esa luz que se ve después de morir. Es una trampa y que no debemos hacerle caso. En vez de ir a ver ella, debemos tomar otro camino. Mira, suena como frase coloquial. De entrada te lo digo, como una frase hecha y párale de contar. Pero ¿sabes qué? Hay una película que en este momento no me acuerdo cómo se llama. Me parece que tiene el nombre de una persona y habla justamente de lo que pasa cuando cruzas y te vas a la luz. Llegas al otro lado del túnel
Y en ese lugar, pues ahora sí, dependiendo tu evolución espiritual, es, digamos, lo que vas a poder disfrutar, vamos a decirlo así, disfrutar en tu estadía ya en ese plano. No recuerdo el nombre, alguna vez la estuvimos platicando, tuve oportunidad de verla. Está me parece que en YouTube, o sea, no necesitas ni rentar algún canal de streaming. Alguien como que alguien la grabó y la subió, y está interesante, es profunda y más o menos tratando de responder a lo que preguntas. ¿Es buena o es mala la idea? Mira, se supone que tú en ese trance, en ese inter, ya no tienes la capacidad de ejercer el libre albedrío. O sea, tú ya vas y quizá algo te detiene y te regresas, pero no creas que es así como que, ya vieron la hora, no, ya me voy porque se me hace noche y te regresas. No, creo que ya en ese punto de evolución espiritual en el que te vas a encontrar, ya no es tan fácil el decidir si sigo o no sigo. Es lo que recuerdo, primero. Segundo, dices, no debemos hacerle caso. El problema no es tanto que le hagas o no caso. La cuestión es de que podríamos pensar que el hecho de que tú te acerques allá al final del túnel, allá donde se supone, primero, que es un túnel, y segundo, que hay una luz al final en ese punto de partida, digámoslo así, tú vas a aprender qué hay entre este plano, el de la conciencia, y el de los que ya están en otro nivel. Y por ende, si lo quieres ver así, como si se te abrieran los canales, vamos a decirlo, y empiezas a tener percepción de cosas que antes de andar en ese túnel, pues no te habrías enterado. Quiero pensar que es así. No me consta, no tengo ninguna forma de comprobártelo y de decirte, sí, mira, y si no me quieres creer, pon 2 cucharadas de azúcar y verás que funciona. O sea, no se trata así, o ponle más picante del molcajete a la tortilla, no son recetas, la verdad no te sé decir, es lo que se dice. ¿Funciona? ¿Será cierto? No lo sé. Hola, este audio es para participar en la dinámica de la serenata. Ajá. Rosalinda, divina mujer hermosa, que perfumas como aroma de jazmín. El color de tus mejillas es de rosa y en tu boca brillan perlas al reír. Son tus ojos 2 estrellas que iluminan con destellos y dulcísimo fulgor. Tus ojitos en mente dan la vida y al mirarlos me enloquecen de pasión. Quiéreme, mujer, bésame por Dios, ámame lo menos un instante. Mírame otra vez, que tus ojos son mágicos encantos de un Edén. No me digas no, déjame soñar un solo momento en tu querer. Aunque ya después tenga que olvidar esa breve dicha que soñé. Ok, pues muchas gracias. La realidad le supera a la ficción. Estamos en el umbral de lo imposible. Estamos en el horror de la noche. Y continuamos, parece que tengo llamada. Buenas noches. Hola, no tenemos llamada, entonces dejamos libre la línea telefónica. Buenas noches, Flavio, saludos. Qué amable. Hola, buenas noches, gracias. Flavio, saludos a la familia Mares Dueñas. Sí, cómo no.
Gracias por acompañarnos. Flavio, te comparto imágenes que captó la cámara de mi casa. Yo veo que es como una mujer. La cámara tiene una toma instantánea cuando detecta una cara o persona. Yo me fijé porque mis perros estaban ladre y ladre y ladre. Me paré a fijarme al monitor y vi esto captado ahí. ¿Qué te parece? Déjame que se descargue y lo aprecio. Hola, buenas noches, Flavio. Mira, yo radico en Estados Unidos ahorita, específicamente en Carolina del Norte, y quisiera añadir una historia que me pasó en el 2020. En mayo 28 o 29 de mayo del 2020. Mira, pues yo soy una persona de campo o de rancho al sur de la ciudad. Mi historia sucedió así. Un día salimos a cuidar las chivas al monte. Entonces ese día fuimos a cuidar las chivas, pero también fuimos a sacar ratas de monte. No por la necesidad de comer carne, sino por travieso. Yo tengo ahorita la edad de 38 años. Eso pasó en el 2020. Entonces, pues yo ya tenía mucho tiempo que no veía. Yo regresé allá a Aguascalientes en el 2017, después de 7 años. Pero casi la mayoría de mi vida he pasado aquí en Estados Unidos. Entonces, esa vez andábamos sacando ratas y cuidando las chivas al mismo tiempo en el campo, cuando de repente las chivas se me perdieron y unas corrían más recio y otras no. Entonces las encontramos. Al final del tiempo las encontramos ese mismo día y regresé yo al siguiente día a buscar la rata que se nos había perdido, a ver si había salido de donde la estábamos buscando. Y pues sí, abrió el agujero donde nosotros lo andábamos buscando, pero no la pudimos agarrar esa vez. Y esa vez yo andaba solo, al siguiente día andaba solo. Repito, o sea, un día antes andaba mi esposa y un niño de como 7, 8 años, que era mi sobrino. Al siguiente... Hola. Hola, al siguiente. Ahí está. El siguiente día se me volvieron a perder las chivas y agarraron un rumbo diferente. Y entonces pues yo desesperadamente, porque andaba buscando esa rata, pues picándola a ver si la podía matar yo solo, pero no la pude encontrar. Entonces ya cuando acordé, se me perdieron las chivas, corrí, oí a lo lejos el bramido de una chiva sobre un arroyo. Y entonces fui, las busqué y no las encontré. Al último, después de tiempo, encontré una sola o dos, y alrededor eran como unas 10 más o menos las que yo traía a cargo. Entonces iba yo caminando ya las quise, dije, pues si aquí está cercas, estas dos, las otras han de andar aquí cercas. Entonces fui corriendo, caminando sobre una vereda que es un arroyo, pero al pasar del trayecto de lo que yo iba caminando, yo traía un perrito que todo el tiempo andaba atrás de mí. Entonces ese perrito se metía al arroyo y salía y así, y pues ya había encontrado las chivas, gracias a Dios. Entonces en el trayecto de seguir yo mi búsqueda de rateros, y también lo que me dedicaba es a buscar estos panales en uno de los arroyos, empecé a oler un olor
nauseabundo, como a algo muerto, pero era una zona despoblada, estaba muy lejos todas las casas, y mi pensamiento fue porque me gusta lo de crímenes imperfectos, o sea, como criminalista. Entonces mi olor no fue algo de que el olor que yo presentí no fue algo que fuera de un animal, y como ahí nos conocemos en el rancho, pues se fuera sabido que un animal se fuera caído al arroyo o algo. Entonces mi pensamiento primero fue: alguien vino a tirar un cuerpo aquí, o alguien, no sé, ese fue mi primer pensamiento. Una vaca se cayó al vacío del arroyo y se mató, no sé. Entonces seguí buscando el olor, el perro se metía al arroyo y salía y nada. Y al pasarle el rato, ¿cuál fue mi sorpresa? Que había nosotros en ese lugar había unas personas que le llaman los sicarios, desaparecían gente. Entonces mi presentimiento fue que alguien fue a tirar esa persona allí, o que alguien fue a tirar una persona allí, porque eran sicarios cerca del lugar donde estaban ellos. No muy cerca, pero sí era un poco cercas. Y seguí buscando el olor, cuando mi presentimiento fue que había como un arroyito muy pequeño, y es en el olor que yo fui presintiendo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que voy mirando a como unos 20 metros de retirado, o unos 15 metros, una persona tirada totalmente de negro, con el rostro, la cara como toda calcomida. Y te lo juro que sentí tanto miedo que corrí, o sea, corrí y pues eché las chivas como pude, y gritando, y agarré el teléfono, y lo primero que fue iba corriendo yo, pero iba al mismo momento mirando hacia atrás, que esa persona no se levantara y fuera atrás de mí. Y después de que pasó un trayecto de, no sé, 5 minutos, creo yo, o 6, las chivas no sé cómo se movieron todas, que yo las iba moviendo, corriendo. Hablé a la policía y ya les dije lo que había sucedido. Entraron muchas llamadas que no pude contestar ni todas, pero mi esposa estaba embarazada, y yo lo primero que quería es decirle a mi mamá lo que había sucedido. A mi esposa no le podía decir porque estaba embarazada. Entonces le dije a mi mamá, no me contestó mi esposa, pero gracias a Dios no pasó que no me contestó, porque si no fuera sido algo feo. Entonces le hablé a una cuñada, le expliqué, y me dijo ella: ¿estás jugando? Le dije: no estoy jugando. Entonces no sé cómo llegué con las chivas a la casa, pero me dijeron que llegué con la cara toda pálida. Ya había hablado a la policía, y en ese momento que yo hablé a la policía me estaban diciendo muchas preguntas, y mi desesperación de que me estaban diciendo tantas preguntas, le dije a la operadora: o sea, ¿qué no está escuchando usted, oiga, lo que le estoy diciendo? Que hay una persona muerta. Y dice: ¿usted cómo sabe que está muerta? Le dije: porque la miré, la cara está toda calcomida. Y pues esa persona como que no entendía el show, cómo estaba sucediendo, y me desesperó y me enojé. Y no, pues ya le dije cuál era mi ubicación. No podían entrar camionetas ahí de la policía porque era un monte. Y les di mi ubicación, que era un lugar muy, ¿cómo te diré? Muy particular de encontrar, porque era la única casa que iban a encontrar en esa específica, que les dije: es una casa doble piso, la única que van a encontrar, es una casa que no va a encontrar en ningún lugar en ese lugar.
y se llenó de patrullas. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que al pasar del tiempo, yo miré cómo al pasar de los días, yo le dije a mi mamá, recogieron el cuerpo, lo aventaron como un animal, te voy a decir, porque lo miré todo. Entonces, ya estaba putrefacto. Entonces, al pasar de los días, en mi casa yo sentía la presencia de esa persona que entraba a mi casa. Dejaba los focos prendidos adentro de la casa, y mi casa es doble piso, grandísima. Entonces, yo vivía solo con mi esposa embarazada. Pero yo en la madrugada que me levantaba a hacer mis necesidades o no sé, no podía dormir por el miedo. Sentía que esa persona, que en paz descanse, iba subiendo las escaleras y entraba a mi cuarto. Y al pasar en esos días, más adelantito, como 2, 3, 4 días, la casa empezó a tener algo extra normal, porque las cosas, los fotos de mi esposa se movían, los encontrábamos en diferentes lugares. Y yo le dije a mi mamá, ya recogieron el cuerpo y yo no puedo dormir, mamá. Yo quiero llevarle una veladora a ese señor y ponerle una cruz, porque era en el monte. Y me dijo mi mamá, no, mijo, no te acerques más a ese lugar. Y jamás, le hice caso a mi mamá, y mira, pasó el tiempo, me regresé al año y medio para Estados Unidos, y ahorita pues ya tengo alrededor de, pues te digo, nomás fui allá por un año y medio, 2 años, y me regreso. Siempre ha sido mi vida así desde los 17 años, ahorita tengo 20 años acá. Pero la verdad, eso es lo que quería contarte a ti. No sé qué es lo que... Si esa persona descansa en paz, porque me imagino que no tenía familiares y se fue a la fosa común. Muchas gracias, Flavio. No, hombre, gracias. Parece que tengo llamada. Buenas noches. Hola, Flavio. Buenas noches. Gracias por llamar y por esperar. Bienvenido. Mira, pues nada más quería contarte una historia. Hace ya muchos años, prácticamente 17 años, yo era guardia de seguridad en la clínica 1 del IMSS. Uh-huh. Entonces, tenía poco que acababa de entrar, entonces pues ahí tenía un amigo que también tenía relativamente poco trabajando, éramos de la misma edad. Y pues nos empezamos a llevar bien, platicar. Te digo, duré con él de amistad como unos 2 meses, tratándonos ahí en el trabajo. La verdad era un chavo pues muy alegre, sí, tenía un sentido del humor, la verdad, pues bastante bien. O sea, le gustaba mucho contar chistes, muy risueño el muchacho. Entonces, haz de cuenta que pues en el hospital nosotros nos tocaban turnos de 12 horas, y los fines de semana eran 24 horas. Y un fin de semana que nos tocó trabajar un sábado, él llegó en la mañana y pues todo turno normal, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar. Y en el hospital, pues se puede decir, mucha gente entra y ve el hospital ahora sí que 24 horas trabajando con gente, doctores. Pero nosotros como guardias tenemos destinado en la noche lugares que prácticamente se quedan solos. Entonces, ese día el jefe de turno le dijo a este amigo que yo tenía, que se llamaba Miguel, le dijo, ¿sabes qué? Pues tú te vas a ir a Cliniquita. Cliniquita es, no sé si ubicas, entrando al Hospital 1 por la explanada, está el teatro. Ajá. Y enfrente del teatro es como la cliniquita familiar, se puede decir. Ya, sí, ya. Entonces, esa cliniquita, a partir de las 6 de la tarde, se queda completamente solo, todo eso. Entonces, ahí adentro hay un guardia que pues se resguarda ahí adentro para que nadie pueda entrar. Entonces,
Ese día le dijo el jefe de turno a Miguel, vete a Cliniquita. Y a mí me tocó andar de rondinero. Entonces, pues el turno empezó a transcurrir bien. Ya a partir como de las 11 de la noche, como nos comunicábamos por radio, oí yo a Miguel que se comunicó con el jefe de turno y le dijo que si podía ir a caseta para hablar con él. Y ya el jefe de turno le dijo, sí, ven para acá. Entonces él se sale de Cliniquita, va para caseta por el área de maternidad, y yo estaba ahí en ese momento y ya llegó Miguel y ya le dijo el jefe de turno, dime, ¿qué ocupas hablar conmigo? Me dice, y ya le dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa que pues yo estaba en Cliniquita y yo volteando hacia afuera, hacia la parte del teatro, adentro del teatro, como son puras puertas de cristal, decía él que miró a una mujer adentro del teatro. Entonces decía Miguel que esa mujer miraba la silueta de la mujer y que con la mano ella le hacía como que fuera para con ella. Entonces, de hecho yo en tono de burla, pues yo le dije, ay, ¿por qué no le hiciste caso? ¿Por qué no fuiste? Pero yo, la verdad, yo nunca había creído en fantasmas, y la verdad porque pues nunca me ha pasado nada así sobrenatural. Entonces yo en tono de burla sí le dije, oye, ¿por qué no fuiste? Pues te estaba hablando. Y él muy serio me dijo, no, la verdad es verdad, o sea, yo sí me asusté porque pues en esa hora no hay nadie, el teatro pues está completamente solo y pues sí me asusté. Y ya el jefe de turno le dijo, mira, te voy a cambiar de área, te voy a mandar a los consultorios de especialidades. Los consultorios de especialidades están entrando ya al hospital, entras y a la entrada está archivo. Entonces, si tú llegas ahí a la entrada que está archivo, dando vuelta, se puede decir, a mano derecha, están los pasillos, que es un pasillo de puros consultorios de especialidades. Entonces, ahí también está completamente solo todos esos dos pasillos y el guardia se tiene que encerrar en esos pasillos. Entonces dijo Miguel, sí, yo me voy para esos pasillos, no hay problema, pero ya no quiero estar en Cliniquita. Entonces ya, eso te digo, ya como a las 12 de la noche se fue para allá, para esa nueva área. Pues no pasó tanto, te digo, eran como las 12, como para la 1 de la mañana, oímos por el radio que pedía ayuda, decía, ayúdame, pero con una voz muy quedito, apenas se podía oír en el radio de comunicación, se oía una voz muy quedita, pero era de él, era su voz. Entonces dijo el jefe de turno, agarra un tolete y agarra un gas pimienta porque vamos a ir, está pidiendo ayuda. Dice, tal vez, como esos consultorios, parte de esos consultorios dan para la parte de primer anillo, dijo, tal vez pasó alguien y quebró un vidrio o se le metieron por atrás, entonces pues vamos a ver qué pasa porque está pidiendo ayuda. Entonces ya recorrimos el hospital, llegamos a esa área y las puertas que se supone que él tenía que tener cerradas estaban abiertas, las dos puertas, y las llaves estaban ahí tiradas, donde se puede decir que él abrió y ahí tiró las llaves. Entonces nosotros pasamos hacia los pasillos y empezamos a gritar porque él no estaba. Miguel, gritábamos, y no, pues no lo encontramos. Y al momento que salimos del área de donde él estaba, haz de cuenta, justo enfrente de archivo está una oficina que es de atención a orientación al paciente o a la gente, ¿verdad? Ahí en esas banquitas él estaba tirado abajo de las bancas, pero haz de cuenta lo encontramos tirado en el suelo temblando, y al momento de que yo me agacho, yo le hablo, Miguel reacciona, él estaba temblando y todo su cuerpo estaba frío, pero haz de cuenta que al momento de que estaba temblando él, de sus ojos le salían muchas lágrimas, como que estaba llorando. Y yo le dije a mi jefe de turno, le dije, ¿sabes qué? Pues ayúdame a sacarlo de las bancas porque estaba metido abajo de las bancas. Entonces lo arrastramos hacia afuera, lo sacamos como pudimos porque estaba completamente tieso y temblando bastante. Entonces entre los dos lo cargamos y él no reaccionaba. De hecho yo le pegué en la cara, le dije, reacciona, Miguel, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Él no reaccionaba, estaba completamente
fuera de sí. Entonces lo cargamos, lo tuvimos que llevar por todo el pasillo hasta llegar al área de urgencias. Entonces llegamos al área de urgencias, que es, obviamente ahí ya pues hay médicos, está más movimiento, y pues dijo un médico, acuéstenlo aquí, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué le pasó? No, pues no sabemos, lo encontramos tirado y pues queremos que lo atiendan. Ya lo acostamos en una camilla, el doctor lo empezó a canalizar, le puso suero y él seguía inconsciente, pero haz de cuenta así cuando una persona está llorando mucho, que le salen muchas lágrimas. Sí. A él le salían demasiadas lágrimas, demasiadas, pero sin reaccionar, no hablaba, no nada, ni abría los ojos. Entonces, así pasó. Nosotros ya nos fuimos a nuestras actividades, lo dejamos ahí internado, y como a las 2 horas yo regresé ahí a donde lo tenían, y ya estaba, él ya había reaccionado. De hecho, el doctor dijo que le iba a hacer un examen toxicológico, porque nos comentaba a nosotros, yo creo se drogó o algo ingirió para ponerse así. Entonces le hicieron un examen toxicológico, pero ya cuando yo llegué con él ya estaba con los ojos abiertos, ya reaccionando bien, pero haz de cuenta ya era otro semblante. Él ya tenía un semblante decaído, un semblante pues sí, fuera de sí. Ya no era el mismo Miguel que yo conocía, ya era una persona, no sé, una mirada así muy perdida. Y yo le comentaba, ¿qué te pasó, Miguel? ¿Qué te metiste? ¿O qué pasó para que tú estuvieras de esa manera? Entonces, no me decía nada, nada más me decía, no tengo nada. Ya a la salida del turno, te digo, ya como a las 8 de la mañana, lo dieron de alta, le dijeron, no, pues ya retírese, y ya al momento que fuimos, pues salimos los dos de trabajar, íbamos caminando a la parada del camión, y yo le seguía insistiendo, oye, ¿qué te pasó? ¿O por qué te pusiste eso así? Entonces él me dijo, no, pues es que van a pensar que no me van a creer, van a pensar que yo estoy loco. Le digo, no, pues dime, o sea, yo soy tu amigo, dime qué pasó. Entonces me comentó, me dice, ya ves que acá en Cliniquita yo había visto esa silueta de esa mujer que me dice que yo fuera para con ella. Le digo, sí. Me dice, entonces cuando me cambió de área el jefe de turno, pues yo ya llegué a esa otra área más tranquilo, ya pensando en otras cosas, o sea, para olvidarme de lo que yo ya había visto acá. Dice, pero al momento de que yo estaba sentado escribiendo pues el parte de novedades que tenemos que escribir en turno, dice, yo sentí como una presencia atrás de mí, como que me respiraba alguien atrás de mí. Entonces me dio por voltear, y cuando volteo hacia atrás no había nadie, pero cuando regreso la mirada hacia el frente, en el frente de mí estaba la misma mujer, la misma silueta, pero yo le vi su cara. Era una señora con toda la cara descarnada, se le miraban partes descarnadas de su piel, y ella me decía que la ayudara, me decía, ayuda. Le digo, ¿y luego qué hiciste? Dice, en ese momento yo ya no supe. Dice, no sé si corrí, no sé nada. O sea, yo ya de ahí me di cuenta que se me borró todo, o sea, todo se me borró, hasta que reaccioné yo ya en la camilla. Entonces, en esa área, los demás compañeros habían dicho que pues se oían ruidos en los baños, que habían escuchado varias cosas, más nunca que se les había aparecido así a alguien así de frente. Entonces, yo, la verdad, te digo, nunca he tenido una experiencia así paranormal, pero como yo vi cómo terminó él, cómo estaba, en qué situación estaba, pues la verdad sí le creo porque, pues sí, lo vi muy mal. ¿Cómo ves, Fabio? Sí, claro. Alguna vez estoy tratando de hacer memoria, si alguna vez nos comentaron algo de esa área. Sí la conozco, en algún tiempo era diferente, luego la acondicionaron, como tú dices, consultorio de especialidades, pero sí habían platicado historias de esa clínica. Mentiría si te dijera con precisión qué fue lo que nos contaron, pero ya nos habían hablado de esa zona, específicamente de esa zona. Lo mismo de la torre. Sí, digo, yo trabajé ahí casi 6 años, y la verdad recorrí todo el hospital,
Nunca, gracias a Dios, nunca me pasó nada a mí, en lo personal, que yo haya visto, haya escuchado, no. Pero, pues sí, te digo, esa experiencia que yo tuve al ver a mi amigo así, de esa manera, de hecho, él cuando le pasó eso, ya no regresó al hospital. Y yo la verdad perdí comunicación con él, porque yo le seguía marcando, pero no sé, como que cambió de teléfono, pero pues la verdad sí fue una experiencia que yo tuve al verlo, pues la verdad bastante feo. Me imagino verlo alterado, tú que lo conociste, que lo trataste, que lo viste en otro ámbito, en otro, digamos, estado de ánimo, y luego verlo así descompuesto a como lo viste, pues sí debe de ser fuerte. Sí, la verdad sí, y digo, pues esa era la anécdota que te cuento, y pues muchas felicidades por tu programa, está muy bueno y siempre lo escucho. Gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Hasta luego. Hasta luego. ¿Se acuerdan ustedes que nos platicaron también de la universidad de la que está acá en el Boulevard Juan Pablo II? También que el vigilante vio algo que lo afectó a tal grado que también bloqueado, se puso mal, en serio, se puso al grado de que ya no podía, o sea, no podía ni siquiera hablar bien, y tenían que ir, o tuvieron que ir por él a ayudarlo, auxiliarlo, porque estaba fuera de sí. Y pues bueno, no me queda otra cosa más que decirles infinitamente agradecidos con su compañía. Gracias por estar ahí. Los invito a la próxima, y sin temor a equivocarme les digo, mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera, y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.